Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados que se anexan a la presente acta. La presidencia ordenó secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 22 de abril del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. El presidente dio una salutación a su eminencia reverendísima Cardenal Pietro Parolini, secretario del Estado de la Santa Sede. La presidencia ordenó a secretaría dar lectura al orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la intención del régimen usurpador de nombrar un nuevo CNE de manera inconstitucional. Segundo, debate sobre la presencia de grupos armados irregulares que actúan en el país con la complicidad del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Tercero, debate sobre la deplorable situación de los trabajadores en Venezuela en el marco de la conmemoración del 1 de mayo. Cuarto, proyecto de acuerdo de acción política para proteger activo ambiental de Venezuela. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, quedando aprobada. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la intención del régimen usurpador de nombrar un nuevo CNE de manera inconstitucional. La presidencia concedió el derecho de palabra al segundo vicepresidente de la AN, el diputado por el Estado Carabobo, Carlos Eduardo Berrizbeitia. Hay gente que ir a un proceso electoral con un CNE en estas condiciones sería ayudar al régimen de seguir sosteniéndose, donde ha destruido a las familias, las instituciones y ha llevado a la gravísima económica y social que estamos viviendo. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Ángel Caridad, Freddy Guevara, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al proyecto de acuerdo en rechazo a la intención del régimen usurpador de nombrar un nuevo CNE de manera inconstitucional. Se sometió a consideración de los diputados y diputadas, resultando aprobado. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la presencia de grupos armados irregulares que actúan en el país con la complicidad del régimen usurpador de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Freddy Superlano, quien alertó que la muerte, el desplazamiento, el tráfico de drogas y la violación sistemática de los derechos humanos de la frontera colocan al ciudadano común en una total indefensión. Recordó que de acuerdo a un informe presentado por la organización no gubernamental Human Rights Watch, junto con una misión de la Corte Penal Internacional en el año 2020, constataron que entre una de las acusaciones contra el régimen se le atribuye el abuso policial militar en el estado Apure. Por lo tanto, comentó que el régimen estableció una comisión conjunta de expertos para investigar los asesinatos, pero hasta la fecha se desconoce en qué estatus se encuentra la investigación. Opinó que la Fuerza Armada Nacional se ha visto en este proceso armado endebles, incautas e ingenuas ante el ataque de grupos militares no convencionales que controlan grandes intenciones del territorio venezolano para la siembra de narcotráfico, instalación de laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinos para el tráfico de drogas. Afirmó que los enfrentamientos entre bandas criminales en Caracas y grupos irregulares armados en Apure dejan claro que Venezuela es un país anarquizado donde el régimen perdió el control. Advirtió que los cuarteles militares se perdió la mística, la vocación de servicio y el amor a la patria. En cambio, el pragmatismo político los ha llevado a convertirse en una masa amorfa que carece de liderazgo. Ante eso, aseguró el diputado que la mayoría de sus integrantes cree necesario que le devuelva su dignidad y prestancia. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Luis Lipa y Gaby Arellano, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre la deplorable situación de los trabajadores en Venezuela en el marco de la conmemoración del 1 de mayo. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Héctor Vargas, quien manifestó que con el régimen actual no existe la mínima garantía de que los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, puedan mejorar su calidad de vida. Afirmó que este 1 de mayo los trabajadores no tienen nada que celebrar porque cuentan con un salario miserable, el cual no les permite vivir. Según Vargas, un trabajador en Venezuela necesita 360 sueldos mínimos para poder llevar el sustento a su casa, informó. Este régimen acabó con el sueldo, con las contrataciones colectivas, con los sindicatos y además con los seguros privados, afectando con ello la calidad de vida de los trabajadores. Este régimen es enemigo de los trabajadores.
Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Ángel Torres, Rafael Ramírez y José Prat, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al cuarto punto del orden del día. Cuarto, proyecto de acuerdo de acción política para proteger activos ambientales de Venezuela. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Hernández, quien indicó que el texto instruye al cuerpo diplomático y demás representantes del gobierno encargado como primer punto, representar a Venezuela en las distintas cumbres y reuniones preparatorias donde se debate la acción por el clima y exponga los peligros en el que se encuentra nuestro patrimonio ambiental. En segundo lugar, realizar las gestiones necesarias para que Venezuela pueda optar a los programas de asistencia y de financiamiento para la conservación del patrimonio ambiental y la inserción de los modelos de la economía verde o sustentable. Asimismo, realizar las gestiones necesarias para formar parte de la Convención de Minamata sobre el mercurio, el Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y del Pacto de Leticia por la Amazonía. De igual manera, alentar y promover que la comunidad científica y académica de Venezuela, organizaciones ambientales y de derechos humanos en niños, jóvenes y sociedad civil, la educación y acción por el clima, la organización por su preservación y defensa como patrimonio ambiental de los venezolanos de todas las generaciones. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al proyecto de acuerdo de acción política para proteger activo ambiental de Venezuela. Se sometió a consideración de la diputada y diputados, resultando aprobado. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el acta de ley por secretaría, por favor, con la señal de texto. Muchas gracias, diputadas y diputados que hayan aprobado el acta de ley por secretaría. Por favor, de lectura a la cuenta, ciudadano secretario. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados. La cuenta tiene un único punto para el día de hoy, que es el siguiente. Comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a los fines de someter al control autorizatorio de este cuerpo legislativo la designación de la ciudadana Alejandra Magali Rodríguez Armea, titular de la cédula de identidad número 19.221.787, como embajadora y jefa de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela ante la República del Ecuador. Muchísimas gracias. De lectura. La comunicación establece lo siguiente. Despacho de la Presidencia, República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Wilfredo José Febre Peñalver, secretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Reciba un cordial saludo. Tengo a bien dirigirme a usted en mi condición de presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a las atribuciones que me otorga el artículo 17 del Estatuto que rige la transición a la democracia, para establecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana . Secretario, perdimos sonido. Por favor, reactive su micrófono. Ok. Repito, inicio para efectos de la grabación, ciudadano presidente. Ciudadano Wilfredo José Febre Peñalver, secretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Presente. Reciba un cordial saludo. Tengo a bien dirigirme a usted en mi condición de presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a las atribuciones que me otorga el artículo 17 del Estatuto que rige la transición a la democracia, para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de someter al control autorizatorio de este cuerpo legislativo la designación de la ciudadana Alejandra Magali Rodríguez Armea, titular de la cédula de identidad número 19.221.787,
como embajadora y jefe de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela ante la República del Ecuador. En este sentido, dicha designación es realizada en virtud de lo establecido en el artículo 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sometido a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional en base al artículo 14, numeral 9, del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución. Sin otro particular al cual hacer referencia, quedo atentamente de ustedes. Atentamente, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. Diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación de la ciudadana Alejandra Magalí Rodríguez Armena como jefe de la misión diplomática de la República del Ecuador, por favor, con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobado. Siguiente punto de la cuenta, entiendo que es el último, secretario, por lo cual damos paso a los puntos de información. El primero a cargo del diputado Ismael León. Adelante, diputado. Ciudadano presidente Juan Guaidó, colegas diputados de la delegada. Hoy me toca hablar de un tema de suma importancia para los venezolanos: la salud. La salud, que es tan importante para cada ser humano. La vida, presidente. La vida de cada quien. Que no nos podemos negar. Dependemos del médico. Pero también el médico depende de una buena estructura en cualquier parte, en cualquier rincón del país. Hoy tengo que decirle, presidente, que esta mal llamada revolución lleva más de 13 ministros de salud. Pero nada más le voy a resaltar cuatro militares que fueron ministros, que lamentablemente nunca se preocuparon por la salud de nuestro país. Tuvo el coronel Reyes, tuvo la coronela Eugenia Sadel, estuvo el coronel Rotondaro, que también estuvo en el Seguro Social, y estuvo el coronel Mantilla. Qué doloroso ver cómo estos 4 ministros no fueron capaces de construir los 6 hospitales que se habían planificado en varios estados. Esos hospitales, unos se comenzaron y otros quedaron a mitad. Y lo más grave, presidente, lo más doloroso, es que nadie está preso por esa corrupción. Por eso, presidente, es necesario decir aquí públicamente que ya basta de show. Esos shows que están montando ahorita, que llaman creo que los viernes de salud, donde reinauguran los CDI que construyeron hace poco, los vuelven a reinaugurar. Pero usted no ve a nadie diciendo qué pasó con el hospital de Valle de la Pascua, en Guárico, qué pasó con el hospital en Barinas, qué pasó con el hospital en Aragua, qué pasó con el hospital cardiológico oncológico de Montalbán. Nadie responde por eso, presidente. Sobre todo ese hospital, el cardiológico oncológico, donde se perdió toda una inversión que se hizo, donde se está perdiendo la estructura y donde miles de pacientes de cardiopatía y de cáncer pudieran curarse en ese hospital si se hubiese culminado, si estuviera bien dotado con todos los médicos necesarios. Por ello, presidente, queremos invitarlo a que usted vaya a ver cómo está ese hospital. He recibido denuncias de mucha gente de la comunidad y me comprometí yo personalmente a que usted fuera y le diera una visita, lo conozca,
porque estoy seguro que como este están todos los hospitales que se prometieron que se iban a construir y que nunca se construyeron. Y como le he dicho a muchos, la única manera de ver estos hospitales de nuevo, terminándose de construir, culminando esas obras, es con un cambio en Venezuela. Venezuela necesita un cambio para que pueda haber un cambio en la salud. Así que, ciudadano presidente, lo invito, cuando esté a su alcance, a hacer una visita al cardiológico oncológico de Montalbán, el que ahora lo vamos a llamar cardiológico oncológico José Gregorio Hernández, porque vamos a seguir luchando hasta lograr, todos los venezolanos juntos, vamos a lograr, primero, culminar, que se culmine ese hospital. Y segundo, tenemos que ver detrás de la reja a todos los que se llevaron el dinero de ese hospital. Muchas gracias, señor presidente, colega diputado. Muchísimas gracias, diputado Ismael León. Tiene la palabra para otro punto de información la diputada Nora Braz. Adelante, diputada. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó, diputados de la Junta Directiva de la legítima Asamblea Nacional. Hoy tomo el derecho de palabra para hablar de un tema reciente que no es más que otra burla de Nicolás Maduro y su camarilla para con el ciudadano trabajador. Me refiero a la ilusión del aumento del salario mínimo y del bono de alimentación del pasado 1 de mayo. Este aumento fue de casi 300%. Y en cualquier país del mundo este porcentaje sería catalogado como una cifra astronómica, pero no es la realidad de Venezuela. Esto, en la realidad, solo se traduce que un trabajador pasó de cobrar 64 centavos de dólar a 2.5 dólares al mes. Si esta es la maravillosa cifra del régimen criminal para los trabajadores, ellos que en teoría, como Estado, son el principal empleador, no son más que esclavistas que pisotean la dignidad de la gente. Pero veamos lo que dijo Nicolás después de un anuncio que no tuvo los pantalones de hacer. Me he puesto la meta de que el año 2021 nosotros vamos a recuperar al más alto nivel el salario mínimo, el salario social, el salario mínimo integral, todas las contrataciones colectivas y la vida de la clase obrera venezolana. Y me propongo esto como meta de vida. Fin de la cita. Señor Nicolás, ¿en verdad se cree sus mentiras? ¿De cuál vida habla? La de todos los trabajadores, sean del área que sean, está diezmada. La calidad de vida no existe. Las familias dependen de las remesas o de las marañas o tigritos que salgan para poder subsistir. Los sueldos se pulverizaron hace muchos años y ya los trabajadores prefieren que no les aumenten porque los productos de inmediato suben de precio y la posibilidad de perder el empleo se hace latente. La economía del país se encuentra en su 4º año de hiperinflación, su 7º año de recesión y con una dolarización desde 2019. Vamos más allá. De acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional, el FMI, se estima para Venezuela una inflación del 5.500% al cierre de 2021. Señor Nicolás, si un trabajador compra para una familia de 4 integrantes 1 kilo de arroz, una harina, 1 kilo de pasta y 6 huevos, puede comer un mes. Va a seguir pretendiendo engañarnos y engañar al pueblo con las promesas de bonos o con una bolsa de alimentos. Ese triste aumento de salario que hizo recientemente forma parte de una estrategia de control social mediante el hambre. Un pueblo con hambre, un pueblo enfermo, no reacciona. Señor Maduro, usted y su camarilla deben entender que las muertes que están causando por hambre serán documentadas también
como delitos de lesa humanidad. Los trabajadores de Venezuela merecen tener un salario digno que les permita cubrir sus necesidades, tener calidad de vida y capacidad de ahorro. No podemos seguir perdiendo nuestra mayor riqueza como país, y no me refiero a lo que está debajo de la tierra como recursos minerales, sino a los que han tenido que emigrar buscando oportunidades de crecimiento y vida, nuestro capital humano, nuestra gente. A pesar de todo este drama, no perdamos la fe y la fuerza para seguir adelante luchando por nuestra Venezuela y por nuestra gente. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Bracho. Por favor, secretario, de lectura a la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, estimado diputado, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, debate sobre la admisión de los hechos por parte del fiscal usurpador en caso de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Segundo, proyecto de acuerdo en rechazo a la criminalización de las ONG en Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración a la propuesta de orden del día leído por secretario. Todos los diputados estén de acuerdo con la siguiente cuestión. El diputado queda aprobado. Secretario, por favor, lectura el primer punto del orden. El primer punto aprobado quedaría de la siguiente manera. Debate sobre la admisión de los hechos por parte del fiscal usurpador en caso de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate el diputado Williams Dávila. Buenos días, presidente Juan Guaidó y demás miembros de la directiva de la comisión delegada. Hoy estamos frente a un caso de cinismo y de conducta psicopática de un fiscal usurpador que cree que el mundo se va a comer el cuento, que aquí hubo homicidios culposos y en consecuencia van a investigar a los culpables de esos crímenes, que los quiere catalogar como unos simples crímenes o en todo caso violaciones de derechos humanos que son obviamente condenables, pero para eludir la competencia de la Corte Penal Internacional. Para nadie es un secreto que lo que ha ocurrido en Venezuela es el producto de un patrón sistemático que utiliza la dictadura para matar y que reflejan una conducta psicopática de un conjunto de individuos que, usurpando el poder, tergiversan los hechos y la verdad. Un día como en el caso de Juan Pablo Pernalete, dicen que lo mató una pistola de perno y años más tarde, como hoy día, que fue una bomba lacrimógena que le pegó en el pecho y lo mató. ¿Quién accionó el arma? La Guardia Nacional. Todos lo saben y eso se denunció siempre, y quienes estuvimos en esos días en la avenida Francisco Fajardo y en las Mercedes, sabíamos la represión que estaba ocurriendo de la Guardia Nacional y de los grupos armados violentos del régimen. El cinismo de esta dictadura y su fiscal nazista es de tal magnitud que solo reconocen el asesinato de 3 ciudadanos, pero nada dicen de Niomar Lander, ni de los jóvenes asesinados en el 2017 y de todos los venezolanos que han muerto asesinados por el régimen. Siempre se denunció que Fernando Albán había sido asesinado, y al decir esto se arreció la persecución. Esa es la gran verdad, porque un hombre de fe y con la acción social que tenía Fernando Albán, estaba dispuesto a sacrificar su lucha, su trabajo, su fuerza, en aras de un bien colectivo, no lanzándose de un piso hacia abajo. Usted, fiscal usurpador, ha debido haber más bien dicho que el responsable de la muerte de Albán es el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Decirle al mundo que esto fue un homicidio culposo, ¿quién lo va a creer? Si lo detuvieron a Albán, lo secuestraron, lo desaparecieron, los torturaron, lo ejecutaron en el 2018, allanaron su hogar, su oficina. Y ahora viene usted, fiscal usurpador, a decir que es culposo el homicidio
No, eso no es así. Esta es una muestra sistemática que aplica esta dictadura para callar las voces, silenciar, perseguir y secuestrar a quienes estamos luchando por el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela. En la Corte Penal Internacional se está por tomar una decisión de si continúa o no la investigación o si hay justicia en Venezuela, remitir el caso a los jueces nacionales sobre un hecho de que ya, como lo he dicho, la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación preliminar. Tarek trata de eludir la competencia de la Corte Penal Internacional, creando una apariencia de que en Venezuela se están investigando estos delitos, que hay justicia, que hay cerca de 600 personas investigadas, pero no ha ido al fondo del asunto, a investigar la cadena de mando, con nombre y apellido, quienes dieron las órdenes. Estamos en materia de derechos humanos, simplemente lo torturaron, lo mataron, y eso no es una acción culposa, eso es una acción voluntaria. Este régimen no hace nada de manera culposa, todo lo hace de forma premeditada, como todas las dictaduras fascistas y soportadas por grupos de poder ocultos como el narcotráfico en el mundo. Siempre actúan premeditadamente, actúan sobre la base de una decisión que toman para sostenerse en el poder. Acosta Arévalo fue presentado moribundo ante un juez. ¿Dónde está la culpa? ¿Y por qué no actuaron en flagrancia contra los funcionarios que sabían perfectamente bien lo que estaba ocurriendo con el capitán Acosta Arévalo, que estaba siendo llevado en una silla de ruedas producto de todas las agresiones y torturas que estaban haciendo contra él? Esa es una conducta culposa. ¿Dónde está la investigación central de los guardias que lanzaron bombas lacrimógenas a quemarropa contra todos nosotros? Las Mercedes. Es importante tener en claro que exigimos la sanción y el reconocimiento de la investigación a la cadena de mando, las órdenes superiores que vienen de arriba y que deben ser ejecutadas por los de abajo. Como ya lo dije al principio, no existe el principio de la obediencia debida. No valen órdenes superiores. Hay muchos casos en la Corte Penal Internacional que tienen que ver con casos de tortura, de tratos degradantes, en forma sistemática contra una población determinada, que es precisamente la oposición. Y como han dicho nuestros colegas diputados, la confección de Tarek Saab justamente pone en evidencia que encubrió a los responsables al silenciar estos hechos criminales que estoy mencionando. Y lo que está buscando es ver si logran, la fiscal que todavía existe en la Corte Penal Internacional, archivar el expediente y que eso lo envíe a Venezuela. No lo va a lograr. Estamos ante la presencia de la responsabilidad penal internacional del individuo, en virtud de la cual las personas pueden ser juzgadas y declaradas responsables de manera directa por la comisión o participación en la comisión de actos u omisiones que les sean atribuibles, si dichos actos son calificados en grado de tentativa o frustración por el derecho internacional como crímenes internacionales, independientemente de la voluntad y las leyes internas del Estado de su nacionalidad, como en el caso aquí de Venezuela. Eso es lo que busca Tarek. Tratar de salvar a Maduro de aquellos hechos que ya han sido determinados por la propia misión, como ya lo dije, de las Naciones Unidas. El Estatuto de Roma consagra esa responsabilidad penal individual y quienes participen de varias formas en la comisión de un crimen, como lo acabo de decir, consumado en forma de tentativa o de frustración, en el artículo 25 del Estatuto de Roma. Finalmente, entonces, presidente, lo que sí es cierto es que la justicia llega y que aquí estamos nosotros luchando para eso, con toda la fuerza, con toda la energía posible, con el espíritu de José Gregorio Hernández, muy claros en la lucha por la reconciliación nacional. Pero esa reconciliación pasa porque no exista olvido ni impunidad, sino antes, por el contrario, que exista justicia en nombre de muchos millones de venezolanos que han perdido su vida
sus hijos fuera, migrantes y refugiados, sus propiedades, su futuro, su esperanza. Ese es un compromiso ineludible que tenemos todos como diputados y reafirmamos aquí ese compromiso precisamente teniendo en mente y en cuenta que el compromiso existencial nuestro está condicionado precisamente a la lucha por el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Dávila. Tiene la palabra el diputado Joaquín Aguilar. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Colegas diputados, trujillanos, venezolanos. Para entender lo que está pasando con los casos de Fernando Albán, de Rafael Acosta Arévalo y de Juan Pablo Pernalete, es imperativo comprender que la lógica que domina el accionar de Maduro y de su régimen es la permanencia del poder a como dé lugar. Por eso es que no les importa violar la Constitución, matar de hambre a la gente para después darle una bolsa de comida, destruir la moneda, acabar con todas las instituciones, hacer cualquier tipo de trampa en las elecciones, negar el acceso a las vacunas e incluso torturar y asesinar. Y es por eso que ahora no les importa echarse para atrás en estos tres casos, porque en el momento en que asesinaron a Fernando, al capitán Arévalo y a Pernalete, el régimen, y específicamente quien usurpa la fiscalía, Tarek William Saab, negó rotundamente cualquier responsabilidad de Maduro y de su gobierno ilegítimo con estas muertes. Y ahora le están haciendo imputaciones a algunos de los responsables materiales de estos hechos, para hacer ver que estas tres muertes fueron causadas por el incorrecto proceder de unos funcionarios de segunda y dejar libre de toda culpa a Maduro y al resto de la línea de mando que dio las órdenes. Maduro, a través de su lacayo Tarek William Saab, piensa que puede zafarse de la Corte Penal Internacional, admitiendo 3 asesinatos emblemáticos, de los cuales era imposible seguir ocultando la responsabilidad de su estructura de represión, por lo cruel y terrible que fueron, y porque todas las investigaciones independientes de las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, apuntan a la culpabilidad de una cadena de mando que comienza con el usurpador. Sobre todo en estos momentos en que está ocurriendo el cambio del fiscal general de la Corte Penal Internacional, con el nombramiento del jurista británico Karim Khan, que promete, en el caso de Venezuela, una gestión muy diferente a la de la fiscal saliente Fatou Bensouda, que estaba marcada por su simpatía con la izquierda internacional. El régimen busca ocultar la comisión de crímenes de lesa humanidad y finge que el Estado está tomando las acciones correspondientes para garantizar la justicia al responsabilizar a algunos funcionarios subalternos, cuando las órdenes fueron realmente impartidas por Maduro y por altos funcionarios de su sistema de represión, quienes son los verdaderos responsables y deben pagar. Pero todos los informes elaborados por las ONG en materia de derechos humanos en el país y en el exterior, así como fundamentalmente lo plasmado categóricamente por los informes sobre Venezuela que ha elaborado tanto la Oficina de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, liderada por la alta comisionada Michelle Bachelet, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han establecido que las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, como la violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y de visitas, y el uso excesivo de fuerza durante las manifestaciones cometidas en Venezuela desde el 2014, tanto por las fuerzas civiles como militares, son, y abro comillas, lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas de Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno, constituyendo así crímenes de lesa humanidad, cierro comillas. Por lo tanto, no importa todo lo que intenten hacer para tratar de evitarlo, Nicolás Maduro y otros tantos altos funcionarios que han sido responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela serán juzgados en un futuro que todos los venezolanos esperamos que sea cercano ante la Corte Penal Internacional y van a pagar por sus crímenes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, diputado Aguilar. Tiene la palabra el diputado Rosny Mantilla. Buenos días, compañeros parlamentarios. Quien les habla el diputado en el exilio, Rosny Mantilla. Hoy quiero venir a elevar la voz y a denunciar la intención del narcochavismo de sepultar, distorsionar, cambiar o revertir la historia que documenta cómo el chavismo ha violado derechos humanos durante los últimos 20 años. En días pasados, el fiscal usurpador, el abogado privado del bufete de Nicolás Maduro, ha dicho en rueda de prensa que finalmente descubrieron que Fernando Albán fue asesinado. Finalmente les cayó la locha. Que bueno, finalmente ellos entendieron que a Pernalete lo mató la policía asesina de Nicolás Maduro, y de que bueno, lo del general Arévalo era cierto, que fue masacrado por sus victimarios, por la narcodictadura. Esto con la intención de torcer o intentar transformar lo que pudiera ser un próximo pronunciamiento de la CPI, de la Corte Penal Internacional, frente a los casos de violación de los derechos humanos que han ocurrido en Venezuela en los últimos años. La verdad es que lamentamos este intento fallido del señor supuestamente fiscal Tarek de querer torcer la realidad de lo que hoy ocurre en Venezuela. Pero ya que el fiscal está tan animado a investigar, ya que el usurpador está tan animado a buscar responsabilidades, me gustaría que él respondiese, ya que juega a ser fiscal, qué pasó con la investigación que se debió abrir cuando se descubrió la red de prostitución del alto mando militar con jóvenes en Apure. ¿Qué pasó realmente con los militares que fueron masacrados en días pasados? ¿Qué pasó y quién mató realmente a Rodolfo González? También me gustaría que investigara cómo es eso de que en el SEBIN se venden las boletas de libertad a los presos comunes. ¿Cómo es eso de que el SEBIN y el DIGESIN secuestra ciudadanos venezolanos y después pide rescate y son secuestrados y escondidos en las instalaciones oficiales de estos organismos? Que explique cómo se utilizan los aviones de la Fuerza Aérea de los militares venezolanos para traficar con droga. Que explique por qué está siendo preso y torturado Gilberto Sojo. Que explique por qué está siendo preso y torturado el general Baduel. Que además explique qué ha pasado con los policías metropolitanos. Que además explique por qué no se ha abierto una investigación con el tema de Alex Saab. Bueno, creo que ya no va a hacer falta porque faltarán pocos días para que Alex Saab esté en Estados Unidos cantando bien duro y contando las marramucias del chavismo. Sería interesante que el fiscal usurpador nos diera cuenta de la investigación real sobre las víctimas de las OLP y que no se dedique como una señora sin oficio a ver la bomba y a imputar cuanto artista se le ocurre o le parece cool a través de Twitter. Sería interesante de que el fiscal usurpador nos contara qué pasa con el oro de sangre. Interesante que se establecieran responsabilidades del por qué la guerrilla colombiana hoy es la que manda y controla la frontera venezolana. Pero sobre todo sería interesante que el señor supuesto fiscal le explicara al mundo por qué no hay una investigación ante el bloqueo de Nicolás Maduro para la entrada de las vacunas para salvar millones de vidas de venezolanos. Yo quisiera saber, señor Tarek William Saab, si usted ha iniciado investigaciones en su juego de fiscalía por las torturas que viven los presos políticos en Venezuela, por las violaciones, las electrocuciones, los presos que les ponen a aspirar excremento humano en bolsa, los que son colgados, los que son electrocutados. Pero finalmente, señor Tarek, escúcheme bien. Lamentablemente para usted, la responsabilidad penal es individual y los delitos de lesa humanidad no prescriben. También es propicio el momento para hablarle a los esbirros, a los que dicen yo torturo porque me lo ordenaba Calderón en el SEBIN, yo torturo porque me lo ordenó el general fulanito, a esos que dicen que solo hacen su trabajo y que ejecutan órdenes que violan derechos humanos. Hemos visto en esa rueda de prensa cómo el señor supuesto fiscal entrega a dos idiotas que quién sabe qué estarían haciendo y que hoy son imputados por el asesinato
al concejal Albán. Ese es el futuro de todos y cada uno de los esbirros, el futuro y todo y cada uno de esos funcionarios que se prestan para violar derechos humanos en Venezuela. Sus jefes, unos se escaparán, otros irán a la cárcel, otros huirán. Pero los que van a pagar son los que dijeron: yo obedezco órdenes, este es mi trabajo y yo hago mi trabajo. En ninguna parte del mundo se viola derechos humanos por ser una responsabilidad del trabajo. Se llama responsabilidad penal y es individual. Y eso es lo que viene para todos los violadores de derechos humanos en Venezuela. Desde la Asamblea Nacional y de manera independiente puedo decirles que nunca alcanzaremos la libertad ni la reunificación del país si no hacemos justicia. Es imprescindible mantener viva la memoria histórica de lo que vivimos, de lo que nos pasó y quién nos lo hizo, para poder avanzar y no repetir la historia. Antes de despedirme, reiterar el mensaje: la violación o los crímenes de violación a los derechos humanos no prescriben, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y la responsabilidad penal es individual. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, diputado Mantilla. Tiene la palabra la diputada Tamara Adrián. Ciudadano presidente Juan Guaidó y presidente del Congreso de la República Bolivariana de Venezuela, integrantes de la comisión delegada de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes y a los venezolanos y venezolanas, y por qué no también a cada una de las personas que le interesa este tema, con relación a lo que ha acontecido en los últimos días con las declaraciones de Tarek William Saab, quien se automenciona como cabeza del Ministerio Público de Venezuela. La realidad es que la Corte Penal Internacional ha venido cambiando. La fiscal que llevaba el caso de Venezuela fue sustituida por un nuevo fiscal. Han avanzado los distintos informes que ha llevado a cabo la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y también la comisionada especial designada por el Consejo de los Derechos Humanos para el caso de Venezuela, que dejan patente la violación constante de derechos humanos que existe en Venezuela, y en el caso concreto de el asesinato de Fernando Albán, el caso de Juan Pablo Pernalete y otra serie de casos que demuestran una responsabilidad del Estado de Venezuela en general desde el punto de vista civil, pero una responsabilidad penal probable de las cabezas del Estado y de los perpetradores ante la Corte Penal Universal. Frente a esto, el régimen lo que ha decidido es tratar de enmascarar, de ocultar, de disfrazar la realidad que ha existido hasta ahora, que no ha habido investigaciones, que las personas involucradas no han sido juzgadas, que se ha tratado de ocultar pruebas, que la cadena de mando ha tratado de ocultar su responsabilidad, etcétera, 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 a través de estas declaraciones. Lo importante de entender es que el fiscal de la Corte Penal Internacional está acostumbrado a este tipo de actitudes que asumen gobiernos forajidos y sus responsables cuando se encuentran entre la espada y la pared. Poco o nada servirá para evitar
lo que ya empieza a resultar inevitable, que es la formulación de los cargos penales ante la Corte Penal Internacional. De tal manera de que estas actuaciones tardías para disfrazar la realidad de poco o de nada servirán, porque la Corte Penal Internacional no se va a dejar engañar por una burda tramoya como la que se pretende hacer. Muchas gracias, es todo y adelante Venezuela. Muchas gracias, diputada Adrián. Tiene la palabra para concluir el debate la diputada Amelia Belisario. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios. El día de hoy nos corresponde, en nombre de la familia de Fernando, su familia de Primera Justicia, en nombre de todos los justicieros a lo largo y ancho del país que acompañan a los venezolanos que sufren cada día llevando el legado de Fernando, pero sobre todo en nombre de millones de venezolanos que claman justicia al alzar la voz una vez más desde esta Asamblea Nacional, como lo habría hecho Fernando, porque Fernando, siendo un hombre de fe y al servicio de otros, estaría el día de hoy exigiendo justicia para millones de venezolanos y no solo para su caso. Esa fe que Fernando promovía, esa fe que Fernando manifestaba a través de cada una de sus acciones, es lo que nos ha mantenido firmes en la lucha para alcanzar la justicia. Porque el día de hoy no solo se trata de familiares y amigos llorando a un ser querido, son millones de venezolanos, un país entero que sufre, que llora por sus hijos. Son millones de madres que no han logrado ver justicia. Son millones de familias separadas en la distancia. Estamos hablando de miles de perseguidos, torturados. Se trata entonces de niños que mueren de hambre por desnutrición, de un país entero sin protección para enfrentar una pandemia. Se trata de un país que sufre las consecuencias de las atrocidades cometidas por el régimen. Un régimen que solamente representa ensañamiento, cinismo y crueldad para los hogares de Venezuela. Señor Saad, un hombre de fe como Fernando jamás se habría lanzado de ese edificio. Usted lo sabe. Usted pretende ahora restarle responsabilidad al régimen diciendo que se trató de un homicidio culposo, cuando todos denunciamos desde el momento que ocurrió que habría sido un asesinato. Un hombre íntegro como Fernando no se habría lanzado de ese edificio. Ustedes asesinaron a Fernando Albán simplemente porque no se doblegó. Lo asesinaron por ser un hombre íntegro y por defender sus principios. Sabíamos siempre de la inocencia de Fernando y de su integridad, y también conocíamos la crueldad y la cobardía del régimen. El régimen detuvo, desapareció, torturó y ejecutó a Fernando Albán el 8 de octubre del 2018, y eso no les bastó. A todos los que denunciaron que había sido un asesinato también los persiguieron. Al día de hoy, la familia de Fernando sigue estando amenazada, sometida. ¿Quién le dice entonces al país que realmente va a haber justicia? Eso es lo que quiere escuchar el país, porque es que el caso de Fernando simplemente es un ejemplo más de la cobardía y la brutalidad del régimen. No hubo un delito culposo, fue totalmente intencional y simplemente se consumó la sistemática práctica del régimen de secuestro, torturas y asesinato a los disidentes. Este país clama justicia. Este país necesita que la ley y que las instituciones reivindiquen la vida y no que se promueva más muertes. ¿Quién se hace responsable al día de hoy? No solo de la muerte de Fernando, de Pernalete, de Lander, de Fabián Urbina. ¿Quién se hace responsable de todos los casos llevados ante las instancias internacionales? ¿Quién se hace responsable del llanto desconsolado de las madres, de los hijos de Venezuela huyendo, de que no exista paz en los hogares? ¿Quién se hace responsable de todo eso? Eso es lo que queremos escuchar los venezolanos. ¿Quién se hace responsable? Porque el señor Saad sigue protegiendo a los responsables de las desgracias que ocurren en este país. Este país
clama justicia. Este país necesita que se calme el llanto de las madres, que regresen sus hijos. Este país necesita abrir los caminos de la unión, de la reconciliación, y eso solamente va a ocurrir si existe justicia. Es lo que esperamos los venezolanos, que exista justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Belisario, a los diputados que intervinieron en este debate. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, creo que es pertinente algunos comentarios respecto a lo que fue la reciente confesión. A pesar de que toda Venezuela lo sabía, a pesar de que está siendo investigado y está en busca de justicia, precisamente no solamente de la Corte Penal, sino en las diferentes instancias internacionales que hemos podido acudir en defensa de los derechos humanos de los venezolanos, de la no repetición de estos crímenes atroces, pero también, por supuesto, de justicia con sus familiares, con las víctimas, con poder sanar heridas como sociedad. Pero también aquí hay un objetivo evidentemente político por parte de la dictadura, que es buscar impunidad para los altos jerarcas de la dictadura, para los que cometieron estos crímenes de manera intelectual, dieron órdenes, por lo cual hoy señalan claramente. Pero va más allá de lo que hoy intenta la dictadura. Pero antes de eso, de hablar de ese objetivo político, macabro, de la dictadura, quiero hacer referencia a la justicia, al acceso a la justicia hoy en Venezuela, a la familia de Óscar Pérez, de Norma Rander, de Cecita, de Edmundo Rada, Pipo, que son y están claramente en la sistemática violación de derechos humanos, configurando crímenes de lesa humanidad perpetrados por Nicolás Maduro, que hoy están investigados por la Corte Penal Internacional. Pero no solamente fue la confesión de lo que hemos denunciado durante más de 4 años por parte de la dictadura: secuestro, tortura, asesinato político, mentir, forjaron actas, inventaron testimonios, denegaron justicia y han denegado justicia durante años en Venezuela. De manera vil, de manera descarada, de alguna manera, han pretendido burlarse una y otra vez de la esperanza del pueblo de Venezuela. No ha sido ni va a ser para nosotros lo que nos detenga. Por el contrario, cuando hoy hay 97 a 98% de impunidad en Venezuela, donde se denuncia el acoso, el abuso, desde todas las instancias, el principal hoy abusador, transgresor sin duda alguna es el Estado, que secuestró de manera ilegítima Nicolás Maduro y su cómplice. De nuevo, con el objetivo de blanquear una dictadura, con el objetivo de tratar de hacerse ver en un momento muy tenso para la República, que están dispuestos nuevamente a dar gestos humanitarios de alguna manera, como si fuera un tema únicamente de 3 casos que hemos denunciado durante años, muy dolorosos para todos los que estamos principalmente en este Parlamento nacional, pero evidentemente que lo que pretende es, como lo hicieron en el 2017, como lo hicieron en el 2019 e incluso 20, hacerse ver a través de gestos humanitarios que están dispuestos a dar algún tipo de pasos para blanquear su dictadura, no para salir de la tragedia, porque los acuerdos en pro de salir de esta tragedia, de lograr elecciones libres y justas en Venezuela, para atender la emergencia humanitaria, para buscar justicia, para lograr la diferencia en Venezuela, van a ser acompañados por este Parlamento sin duda alguna. Lo que no pueden pretender algunos es blanquear la dictadura a través de, como pretende el usurpador en la Fiscalía, hacer ver algo que hoy está denegado y que los familiares de estas víctimas han claramente denunciado. Un homicidio culposo cuando fue secuestro, tortura y asesinato por causa política en Venezuela, por además revancha de alguna manera contra dirigentes de la alternativa democrática en Venezuela. Eso es lo que pretende hoy la dictadura. Lo que no podemos permitir los venezolanos es que se venga a relativizar con la dignidad y la lucha que estamos llevando. La dignidad del ser humano de los venezolanos y la lucha que durante mucho tiempo y sacrificio que ha conllevado enfrentar a una dictadura de estas características. Pero lo que pretenden hoy, blanquear una dictadura, relativizar con estos delitos, le decimos que estamos aquí muy firmes. Que la pretensión, incluso, que es el mismo objetivo que persigue hoy
de manera írrita designar nuevamente o imponer un CNE como lo hicieron hace 8 meses, como exactamente lo hicieron hace 8 meses en ese caso por un írrito Tribunal Supremo de Justicia. Las consecuencias de querer imponer van a ser las mismas. Arrastrar a Venezuela a la tragedia, arrastrar a Venezuela a un desastre mayor, cuando hoy claramente son ellos los que están señalados por delitos de lesa humanidad, que tienen recompensa de 15 millones de dólares por narcotráfico y terrorismo. Están vinculados a la FARC y al desastre que sucede en este momento en Apure, en territorio nacional, cuando han financiado una y otra vez a estos grupos irregulares, no solamente financiados, apoyados por una supuesta afinidad ideológica. El llamado a los venezolanos al Parlamento es precisamente a resguardar, a preservar, a proteger los derechos humanos, la justicia, el acceso a la justicia, detener de toda forma el abuso de poder que ha llevado a las peores atrocidades en la humanidad, y lo estamos viendo en Venezuela. No se puede blanquear una dictadura que está señalada por delitos de lesa humanidad. No se puede blanquear una dictadura o relativizar con la dignidad de los derechos humanos cuando claramente están señalados por todas las multilaterales. Distinto, muy distinto, a poder nosotros lograr acuerdos, el debido acompañamiento internacional para precisamente atender la emergencia humanitaria, hacer justicia, solucionar la crisis y lograr elecciones libres y justas en Venezuela. Que no se equivoque la dictadura. Lo que han hecho y hicieron durante el 2018, incluso el 2017, con la constituyente robarnos el revocatorio en el 2016 a la fecha, simplemente los ha arrastrado a un hueco, y por supuesto ustedes arrastraron en esta catástrofe a Venezuela, donde se celebró o se conmemoró, mejor dicho, un día del trabajador, ni siquiera hablando de contratos colectivos, sino la miseria que representa hoy el salario mínimo en Venezuela, pero también 4 años de hiperinflación continua en Venezuela por el desastre que pretende arrastrarnos a la dictadura. Firmeza, determinación, coraje, fe, objetivos claros de este Parlamento van a determinar realmente la solución a la crisis, y no simplemente lo que pretenden blanquear una dictadura acostumbrándose, o que por desgaste pretenda ganar un régimen violador de derechos humanos. Justicia es lo que llama Venezuela, justicia por lo que estamos luchando, libertad para los venezolanos y por supuesto solucionar esta tragedia atendiendo la necesidad de elecciones libres y justas. Un cronograma que incluye la que soluciona la crisis, que es la elección presidencial. Así que muchísimas gracias a los diputados, además todos, por cierto, que intervinieron el día de hoy, luchadores por los derechos humanos, en defensa de las víctimas, en defensa de los más vulnerables, en defensa de la República y los valores por los cuales murió Fernando. También luchó en las calles Pernalete, y por supuesto por la cual torturaron y asesinaron al capitán de corbeta Acosta Arevalo. Pero con ellos a Miguel Castillo Bracho, a Oscar Pérez, a Neymar, a Cecita, a miles, de los cuales se recogen sus testimonios en los informes de derechos humanos de la ONU, pero también de la Corte Penal Internacional, por lo cual hoy estamos aquí de pie y luchando por todos los venezolanos. Muchísimas gracias, diputados. Siguiente punto del orden del día, secretario. El siguiente punto del orden del día es el segundo. Establece lo siguiente: proyecto de acuerdo en rechazo a la criminalización de las ONG en Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene para la palabra para iniciar este debate. Creo que sí, el diputado Luis Estefanelli. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados, miembros de la directiva, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Antes de mi intervención, que tiene que ver con el acuerdo de Cámara introducido hoy en contra de la providencia administrativa que dictara recientemente la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, quisiera pedirle su venia para concederle la palabra al profesor Ali Daniels, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, con doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, experto en derechos humanos, derecho comunitario, bancario y administrativo, que nos va a ilustrar previamente sobre esta materia. Muchas gracias, presidente. Adelante. Hola, muy buenas. Agradezco mucho que se me haya invitado a este espacio. Agradezco mucho
a esta asamblea, así como a la presidencia de la misma, que podamos utilizar este espacio para denunciar las graves violaciones contra los derechos humanos y la amenaza que implica la aprobación de la Providencia 001-2021, para la cual solicitamos la solidaridad de todos y el concurso de todos. Y en ese sentido, pues espero que haya algún pronunciamiento que nos permita contar con el apoyo de esa asamblea. Bueno, rápidamente paso a señalar que el objeto de esta breve presentación es la normativa para el registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo, en la siguiente lámina, como ven, hemos resumido este pomposo título a lo que es en realidad, que no es más que el cerco normativo contra la sociedad civil. Es decir, en un marco donde ha habido allanamientos a organizaciones de la sociedad civil, como se ve en la lámina número 3, como Acción Solidaria, Prepara Familia, Convite, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, todas organizaciones dedicadas a la asistencia humanitaria, a brindar medicamentos, a prestar atención en el caso de Prepara Familia a los niños de JM de los Ríos, o en el caso de Convite a las personas de la tercera edad, pues en vez de ayudarlas y colaborar con ellas, el gobierno lo que ha hecho es allanarles sus sedes y someterlos a procesos de persecución e intimidación. Esto, junto con el constante estigmatización que se hace en los medios oficiales, particularmente en el programa En el Mazo Dando, como a la detención de los compañeros de Azul Positivo, una organización que, como saben, presta servicios humanitarios en el estado Zulia, particularmente en la ciudad de Maracaibo, y que, a pesar de esa labor y de hacerlo dentro del marco de la cooperación internacional de Naciones Unidas, fue objeto no solo de enjuiciamiento, sino incluso de detención por esta manida y vacío argumento de la legitimación de capitales. Esto se ha tratado de enmarcar dentro de la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, que efectivamente en su artículo 8 exige que haya un registro, pero no hay ninguna normativa de la misma ley que indique cómo debe hacerse, ¿no? Sino que simplemente dice que las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro están obligadas por la ley. Hasta ahí, digamos, esto no tiene mayor trascendencia. Lo que tiene una afectación a las organizaciones es la providencia en sí. ¿Por qué? Porque piden documentos que el mismo Estado niega. Es decir, desde hace años los registros y notarías, particularmente los registros, se niegan a inscribir actas de las organizaciones no gubernamentales. De hecho, tengo testimonios de hace unos días de compañeros del occidente del país que querían fundar una organización por los derechos de la mujer, y en el registro de su localidad les dijeron que en los estatutos no podía estar la expresión derechos humanos, ¿no? Lo que demuestra una vez más que se trata de una política de Estado y que hay una persecución contra las organizaciones, y que además se creen nuevas organizaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, que se pidan actas constitutivas y actas de asambleas para nombramiento de junta directiva, lo que demuestra es el carácter surrealista con que actúa este gobierno, en el sentido de que se piden documentos que la misma administración pública se niega a dar. Ya, por lo cual ya la providencia de por sí es de imposible ejecución para la mayoría de los organizaciones de derechos humanos. Además, se pide entre los requisitos de la providencia que se diga de dónde vienen las donaciones, y sobre todo lo que más nos preocupa es este tema de la identificación de los beneficiarios de la organización, porque esto afecta no solo a los denunciantes de graves violaciones a derechos humanos, delitos de lesa humanidad, como las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales o las denuncias que se reciben por causa de tortura, sino que también afecta a un amplio espectro de personas. Por ejemplo, pensemos en los casos de organizaciones que dan apoyo psicológico y jurídico a mujeres que son víctimas de la violencia. Dar la identidad de estas mujeres a terceros las pone en peligro. Lo mismo en el caso de niños, niñas, adolescentes en caso de abuso, o en personas que tienen temas de salud, personas, por ejemplo, que tienen
VIH, personas que tienen otro tipo de elementos de salud que están involucrados y que dar información sobre su récord médico violaría el artículo 69 de la Ley Orgánica de Salud que señala la confidencialidad del historial médico. Y eso ya en sí mismo haría a la providencia ilegal. Luego además quieren que se les diga con qué organizaciones sin fines de lucro se han aliado las organizaciones. Imagínense ustedes entonces el caso de una ONG que se una con otra para presentar casos ante la Corte Penal Internacional. No tiene ningún sentido que esa información se dé y además tampoco tiene sentido financiero porque esto siempre trata de unión de recursos. Es decir, vamos a poner a dos personas, tú y yo, 2 y 2, para hacer tal trabajo. Entonces, no hay ningún elemento financiero ahí, pero sin embargo se pide eso porque lo que se quiere es tratar de saber qué es lo que hacen las organizaciones. Y obviamente se maneja información muy delicada. Y no hablemos solo de la CPI, hablemos de otros casos. Por ejemplo, organizaciones que se unen para determinar cuántas veces se va la luz en un estado. Eso no, es una cosa que puede ser dentro del alcance de cualquier organización y sin embargo podría en peligro a los que lleven esa data si las organizaciones revelan con quienes se están aliando para contar esa situación que además lamentablemente es muy normal en el país. Y finalmente hay 2 elementos que son tan graves como los anteriores, como es el hecho de que se deben permitir visitas in situ. Entonces volvemos al caso de las mujeres víctimas de la violencia, porque entonces el funcionario, con la excusa de validar que la información que se le dé es la correcta, podría pedir que se le permita ver a las mujeres que son objeto de la colaboración por parte de la ONG, y eso pues por supuesto sería inadmisible. En el caso de que una vez se entreguen estos recados en las organizaciones que así lo decidan, otro elemento que nos preocupa mucho es que se pasa de un régimen de libertad, es decir, un régimen donde las organizaciones se limitan a inscribirse y ya con eso pueden actuar. Ahora no, ahora se pasa a un régimen de permiso, donde se tienen que expedir unas credenciales a partir de las cuales, como dice ahí, está en comillas tomado de la providencia, el representante legal, una vez obtenidas esas credenciales, puedan cumplir con sus funciones. Esto es inadmisible porque no puede someterse, cambiarse el régimen de las asociaciones civiles o fundaciones en Venezuela por una norma de carácter sublegal, porque lo que rige es lo que está en el Código Civil al respecto. Y finalmente se pide un certificado que confirma este carácter de permiso. Luego podrán ver entonces que esto que hemos analizado tan brevemente afecta la seguridad de las personas, porque afecta la seguridad de las personas que denuncian violaciones de derechos humanos, pone en riesgo a las víctimas, se viola el derecho a la intimidad de las personas en materia de salud, se atenta contra la seguridad de los colaboradores, que también puede ser objeto de escrutinio. De muchos donantes dirán, bueno, si pongo en peligro a las víctimas y pongo en peligro programas que está realizando Naciones Unidas en el país. De modo, pues, que esto es inadmisible porque además es discriminatorio. Muchos de los requisitos que se exigen a las ONG no se les pide, por ejemplo, a las sociedades mercantiles, con lo cual existe una discriminación. A las sociedades mercantiles no se les pide la lista de clientes ni en la lista de empresas con las cuales pueden asociarse, que sería el correlativo de los requisitos que se exigen a las ONG. Entonces, como ven, de esta breve exposición es fácil concluir no solo la inconstitucionalidad de la providencia, por eso es que ha sido firmado un comunicado por 709 organizaciones de la sociedad civil que esperamos sea respaldado por ustedes, de tal modo que sintamos que quieren perpetrar desde el poder. Muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente, presidente Mies. Agradecemos enormemente esa clarísima exposición que nos aclara, por así decirlo, valga la redundancia, nos aclara las razones por las cuales hoy vamos a aprobar un acuerdo de Cámara en contra de esa providencia administrativa dictada por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Yo no voy a repetir ya lo que dijo el profesor Daniels de la inconstitucionalidad y la violación no solamente de derechos constitucionales, sino de derechos fundamentales y derechos humanos que tiene esta providencia, sino ilustrar un poco las razones por las cuales hoy nos encontramos aquí negando esta providencia administrativa. Y no son más que un adefesio que además tuvieron la
desfachatez de convertirlo en ley orgánica, como lo es la ley orgánica contra el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo. Una ley orgánica que en primer lugar consiguió como víctima al ciudadano común, que se volvió de común uso en los tribunales penales por parte de la Fiscalía, cuando un delito no estaba muy fácil de demostrar, o era un delito menor, de menor pena, aplíquenle delincuencia organizada, era la orden que le daban en la Fiscalía a los fiscales. Con la aplicación de esta ley, que creo que es extrema para delitos menores y que denota una crueldad en el manejo de estas situaciones, muchos venezolanos que no debieron haber pagado cárcel fueron a la cárcel al no poder pagar las altas tasas de peaje que le imponían en esos organismos judiciales para poderlo deslastrar de este epíteto. Los segundos fueron los partidos políticos, la segunda víctima de la ley orgánica señalada. Voluntad Popular es un ejemplo. Fue declarada organización terrorista o intentaron hacerlo. Todavía no estamos tan claros cómo este régimen maneja las cosas y las deja siempre en la opacidad. Pero en todo caso, los partidos políticos han sido víctimas de la aplicación de esta ley. Y ahora vienen con este adefesio, con esta providencia administrativa que pretende regular a todo el mundo, porque esta ley, por supuesto, cuyo fin primario en este momento es el control de las ONG, las asociaciones civiles, las fundaciones sin fines de lucro, para ejercer un control, limitar sus libertades y aterrorizarlos, porque saben que están haciendo un gran trabajo y este régimen no le gusta ver ojo bonito en cara ajena. Nada que ellos no hagan, permiten. Así sea en beneficio del pueblo, pues no lo permiten. Y entonces han inventado este adefesio que, por cierto, su rango de aplicabilidad es a todo el mundo. A todo el mundo. Aquí no se salva ni el gato, hermano. Esto es aplicable a sociedades mercantiles, a bufetes de abogados, a cualquiera que a ellos se les ocurra aplicarlo. Les obligan a un registro, les obligan a rendir cuentas y les obligan a demostrar que son inocentes porque se establece la presunción de culpabilidad violando un derecho fundamental. Pero la perla, o sea, la joya de la corona es el artículo 16 de esa providencia administrativa que viola el principio de la tipicidad y legalidad de las sanciones. Es una norma penal en blanco, lo cual es muy, muy grave para las libertades públicas, para la democracia y para en la lucha como nosotros la vemos y está establecida, que es una lucha desigual, de resistencia y de aguante, pero que es una lucha en contra de una tiranía. De manera pues que esta ley no hace sino demostrar que Nicolás Maduro está muy consciente que sus niveles de popularidad están en el piso. Todas las encuestas lo dan con menos de un dígito, con un solo dígito. Entonces, él tiene que recurrir a estos instrumentos y por eso nosotros también tenemos que denunciar ante Venezuela y el mundo el avance del Estado parapolicial que Nicolás Maduro está imponiendo en Venezuela con este tipo de andamiaje jurídico, con estos adefesios que no buscan sino controlar y aterrorizar a la población que está harta de este régimen y que más lo antes que nosotros sepamos, en un momento dado va a ocurrir que el pueblo venezolano, con coraje y determinación, va a expulsar del poder. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Gracias, diputado Stefanelli. Tiene la palabra la diputada, Sandra Flores. Estimado presidente de la Asamblea Nacional y de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, estimados colegas parlamentarios, miembros de esta legítima Asamblea Nacional de Venezuela, pueblo de Venezuela y especialmente mi amado pueblo de Barinas. El pasado 30 de marzo, mediante una providencia inconstitucional identificada con el número 001-2021 y publicada en Gaceta Oficial número 42.098, el régimen de Nicolás Maduro intenta hostigar una vez más a las organizaciones no gubernamentales que están en el terreno ayudando
a venezolanos que están atravesando diferentes situaciones dolorosas causadas precisamente por la incompetencia, la impunidad y la corrupción de la dictadura. El régimen pretende obligar a las ONGs a registrarse en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, bajo la presunción de terroristas, y además a entregarle una serie de recaudos que, entre otros, son los siguientes: un listado de los organismos nacionales e internacionales que le dan donaciones o le brindan cualquier tipo de apoyo para su funcionamiento, un listado de sus sucursales y de otras organizaciones con las que tengan algún tipo de asociación, un listado donde se identifique a las personas beneficiadas por los programas sociales que llevan a cabo. Todo esto es inconstitucional porque se viola el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 49, numeral 2 de la Constitución. Asimismo, se violenta el artículo 52 constitucional que estatuye que el Estado está obligado a facilitar el ejercicio del derecho de asociación. Recordemos que en Venezuela no hay un sistema de justicia independiente que apoye a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por tanto, estas víctimas y sus familiares solo cuentan con la ayuda, el asesoramiento y el acompañamiento de las organizaciones no gubernamentales para buscar justicia en organismos internacionales. Así, los familiares de las mujeres que han sido víctimas de tráfico de personas con fines de explotación sexual, cuyo paradero aún se desconoce o sus cuerpos sin vida han sido rescatados en los naufragios hacia Trinidad y Tobago, solo han tenido el soporte de las organizaciones no gubernamentales, además de esta Asamblea Nacional legítima, que hemos denunciado los hechos de distintas instancias, entender el nulo apoyo del régimen. Y es que se requiere de la existencia de funcionarios corruptos para poder trasladar a una persona de un lugar a otro. Sin funcionarios corruptos, la red instaurada en Venezuela para la trata de personas no sería posible. Otro ejemplo que podemos mencionar del gran apoyo de las organizaciones no gubernamentales es que en Venezuela hay 10 millones de personas que requieren ayuda humanitaria en materia de alimentación. Distintas ONGs a lo largo y ancho del país brindan alimentación con las proteínas necesarias a niños en situación de pobreza extrema, evitando la desnutrición en estos niños que serán el futuro de nuestro país y que serán los llamados a la reconstrucción de la nación. No olvidemos que la desnutrición severa en los niños venezolanos es consecuencia de los distintos casos de corrupción en el sector alimentario, tales como Pudreval y los CLAP. Maduro pudo utilizar ese dinero para alimentación y garantizarles a los niños y niñas de nuestro país un desarrollo físico y mental que les permitiera ser competitivos en los años venideros. En cambio, se aprovecharon de las grandes cantidades de recursos que ingresaron al país luego del año 2006 por concepto de las elevadas rentas petroleras para enriquecerse a costa del hambre. Y ahora las poblaciones más vulnerables cuentan prácticamente solo con el apoyo de las organizaciones no y defensores de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus voceros. Solo traerá un mayor incremento de los casos de desnutrición, del tráfico de personas y en general de la crisis humanitaria compleja que estamos enfrentando los venezolanos, lo que demuestra que a Maduro solo le interesa mantenerse en el poder sin importarle el sufrimiento de los venezolanos. Por estas razones, desde esta legítima Asamblea Nacional de Venezuela rechazamos categóricamente dicha providencia y hacemos un llamado a la sociedad civil organizada para que continúe prestando apoyo a las víctimas y a los venezolanos, desconociendo dicho texto inconstitucional. De la misma manera, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que esta grave situación que pretende intimidar a las organizaciones sin fines de lucro. Los venezolanos debemos continuar en pie de lucha hasta salir de la dictadura, porque es lo único que nos garantiza una Venezuela próspera y de oportunidades donde se respete el derecho a la libre asociación y los derechos humanos. Muchísimas gracias, diputada Flores. Para concluir, la diputada Yarit Saray. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Atender a los adultos mayores, a las madres y niños del JM de Los Ríos, la distribución gratuita de alimentos, la distribución gratuita de medicamentos, atención a la familia de los privados de libertad, atención a las víctimas de la violencia, son solamente algunas de las acciones
que realiza ese ejército de hombres y mujeres que en Venezuela representan las ONG. Estas organizaciones no gubernamentales que dedican su esfuerzo y su lucha para atender en este momento tan crítico que vive Venezuela a esos sectores tan vulnerables y que impactan duramente esta crisis humanitaria compleja por la que estamos atravesando. Son organizaciones que tienen una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos, a la visibilización de la cruda realidad por la que estamos atravesando, pero fundamentalmente atender una mano solidaria para ayudar a quienes menos tienen. Hoy, atacadas, amenazadas, criminalizadas y sometidas al poder de una dictadura que lo quiere controlar absolutamente todo y que el único mecanismo que ha convertido en política de Estado es precisamente la persecución y sobre todo la construcción de expedientes que, disfrazados o amparados en supuestas normativas, atentan contra los derechos fundamentales de todos y en este caso les tocó precisamente a las ONG. Hoy, cuando lo que dicen que están intentando ajustarse a la ley de la llamada lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, resulta irónico, cínico, pretender decir que esa es la causa por la que quieren obligar a que los miembros de estas ONG cumplan con un registro que aparece en una providencia administrativa violando innumerable normativa constitucional, legal y de orden internacional. Principios como la legalidad, como el derecho a la libre asociación, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, a los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, solo por mencionar algunas que se vulneran de manera flagrante a través de los mecanismos de control y de imposición que ha puesto en práctica el régimen. Hemos sido testigos como mediante esta violación atentan con un patrón de intimidación real y verdadero que afecta no solo a las ONG, sino, repito, a toda la población en general y en particular a los que están siendo sumamente afectados por la crisis humanitaria compleja. Un ejemplo de ello es que en protección precisamente de estas organizaciones, después de lo ocurrido con nuestros hermanos de Azul Positivo, incluso la Organización de las Naciones Unidas retira 30 programas de atención que tenían asignados para Venezuela y para proteger precisamente al acoso y a la persecución, pues se los llevan para otros países. Esta es la consecuencia de esta política que tiene el régimen de Nicolás Maduro, que lo único que pretende es acallar las informaciones, las estadísticas, las cifras que dan cuenta del trabajo de investigación, el trabajo diario que tienen estas organizaciones y este régimen tiránico que tiene Nicolás Maduro y todos sus aliados. Es por ello que el día de hoy nosotros queremos no solamente mostrar solidaridad, sino nuestro reconocimiento, nuestro respaldo y nuestro compromiso de alianzas conjuntas para seguir trabajando y defendiendo los derechos de los venezolanos a toda la gran familia de cada una de las organizaciones no gubernamentales que hoy son objeto de la persecución, el acoso y la estigmatización del régimen que llegue incluso hasta someter en programas y transmisiones oficiales perversos, pretendiendo presentarlos como enemigos no solamente del gobierno, sino de la patria. Aquí hay un solo enemigo, y lo sabemos, y lo conocemos toda Venezuela, que es Nicolás Maduro y este modelo
del socialismo del siglo XXI que daña y perjudica no solamente a la democracia venezolana, sino a la de toda la región. De allí nuestro respaldo para las ONG, nuestra exigencia de cesar este acoso y nuestro compromiso de seguir denunciando ante todos los organismos internacionales que sean necesarios estas violaciones que siguen engrosando el expediente de delitos que tiene el régimen de Nicolás Maduro y contra el que no descansaremos de luchar hasta lograr vencerlo. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Aray. Como les decía hace unos minutos y antes de dar lectura del proyecto de acuerdo, es parte de los objetivos de la dictadura. No es cierto los tales estos humanitarios que pretenden hacer ver, porque no estarían persiguiendo tan sencillo a actores fundamentales de la sociedad como las ONGs, que han defendido principalmente a víctimas de violación de derechos humanos, por lo cual también es objetivo de la dictadura simplemente invisibilizar una tragedia que ya no es de ninguna manera ocultable. Cuando hay casi 6 millones de refugiados, casi igual la cifra de Siria, pero que viene a engrosar ahora con un conflicto armado en territorio nacional. Nuestro respaldo a las ONG, nuestro respaldo a los que han protegido principalmente hoy derechos humanos, pero por supuesto en general, libertad de expresión, protección, sectores vulnerables del país, atención a casos de emergencia en materia de salud. Son muchas las funciones de las ONG y muy necesarias hoy ante un Estado secuestrado y ausente. Un Estado secuestrado por una dictadura, pero ausente ante el ciudadano, incluso en materia de soberanía, incluso en materia económica, pero también, por supuesto, en materia de servicios básicos, en materia de atención primaria al ciudadano. Hay que fortalecer a las ONG, debemos fortalecer nosotros el trabajo conjunto y, de nuevo, entender muy claramente el objetivo de una dictadura brutal, señalada por delitos de personalidad, a la cual hemos enfrentado no solamente con coraje, sino en nombre de todos los venezolanos. Por favor, secretario de lectura del proyecto de acuerdo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en rechazo a la inconstitucional providencia administrativa dictada por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial número 42.098 de fecha 30 de marzo del 2021, considerando que el régimen de Nicolás Maduro ha implantado un sistema de persecución a las organizaciones no gubernamentales, ONG, que hacen vida en el país con un trabajo implacable en la denuncia de las múltiples violaciones de derechos humanos, protegiendo a las víctimas y a sus familiares y denunciando cada caso a nivel nacional e internacional. Considerando que en fecha 30 de marzo del 2021 fue publicada en la Gaceta Oficial número 42.098 la Providencia Administrativa número 001-2021, emanada de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ONDOCS, cimentada en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dirigida a regular las actividades de las ONG del país, exponiendo a las incontables víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Considerando que a través de esta providencia administrativa el régimen de Nicolás Maduro obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera, con el fin de vigilar y supervisar sus fines y actividades a los miembros y el personal que los conforman, la lista de donantes, sus movimientos financieros y la lista de beneficiarios y de otras organizaciones con quienes colaboren, utilizando la presunción de incurrir en delito como el terrorismo por no estar bajo el control de un órgano público o regulado por la ley. Considerando que a través de esta providencia administrativa el régimen de Nicolás Maduro busca vulnerar flagrantemente los principios y derechos fundamentales de presunción
Disculpe, secretario, su micrófono está desactivado. ¿Puede, por favor, dar lectura de nuevo? Sí. Ciudadano presidente, vamos a leer el informe, el proyecto de acuerdo nuevamente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en rechazo a la inconstitucional providencia administrativa dictada por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial número 42.098 de fecha 30 de marzo del 2021. Considerando que el régimen de Nicolás Maduro ha implantado un sistema de persecución de las organizaciones no gubernamentales ONG que hacen vida en el país con un trabajo implacable en la denuncia de las múltiples violaciones de derechos humanos, protegiendo a las víctimas y a sus familiares y denunciando cada caso a nivel nacional e internacional. Considerando que en fecha 30 de marzo del 2021 fue publicada en la Gaceta Oficial número 42.098 la Providencia Administrativa número 001-2021 emanada de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, orientada en la ley cimentada en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dirigida a regular las actividades de las ONG del país, exponiendo a las incontables víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Considerando que a través de esta providencia administrativa el régimen de Nicolás Maduro obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera con el fin de vigilar y supervisar sus fines y actividades a los miembros y el personal que lo conforman, la lista de donantes, sus movimientos financieros y la lista de beneficiarios y de otras organizaciones con quienes colaboren, utilizando la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo, por no estar bajo el control de un órgano público o regulado por la ley. Considerando que a través de esta providencia administrativa el régimen de Nicolás Maduro busca violentar el artículo 28 constitucional, el cual supone que el Estado está impedido de utilizar información y datos que consten en registros oficiales para afectar ilegítimamente los derechos de los ciudadanos venezolanos. Considerando que de esta forma el régimen de Nicolás Maduro ha implementado otra vía para perseguir y amenazar a la sociedad civil organizada, obligándolos a someterse a la forma inconstitucional, a los controles autoritarios establecidos en esta providencia administrativa en contra de las por medio de sus organizaciones no gubernamentales, fundaciones, gremios, organizaciones civiles, partidos políticos y sindicatos, violando al menos los artículos 20, 25, 49, 55, 60, 66, 108, 137, 138 constitucionales y los artículos 8, 11 y 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Considerando que esta providencia es una demostración del talante de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la cual es un instrumento inspirado y fundamentado en un derecho penal del enemigo, que es contrario al modelo de Estado democrático, social y de derecho y de justicia que consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consecuencia inadmisible a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto supone una herramienta para regímenes autoritarios que buscan neutralizar a sus enemigos, en este caso las ONG y otras asociaciones sin fines de lucro. Considerando que más de 600 organizaciones de la sociedad civil denunciaron la inconstitucional pretensión del régimen de Nicolás Maduro en someterlas a estos controles autoritarios, violentando sus derechos y afectando una vez más al pueblo, nula por ser contraria a los principios y normas constitucionales y tratados internacionales. Apegándonos al artículo 350 constitucional, desconociendo la precitada providencia que resulta contraria a nuestro texto constitucional y busca atemorizar a la juez. Con esto se agota la materia de esta sesión y le pido a diputados quedar atentos a la convocatoria a la próxima
sesión. Muchísimas gracias, diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.